Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un soporte doble para cortina. ¿Sí? Ese soporte de las cortinas dobles básicamente, pero en vez de hacerlo para caño grueso lo vamos a estar haciendo para caño fino. Espero que te guste, nos estamos viendo en el video. Acompáñame. Esto es Random Maker. Bueno, para este proyecto tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar primero haber comprado el caño. ¿Por qué? Porque es probable que haya una pequeña diferencia dependiendo de donde lo compremos, incluso en el mismo lugar. Me ha pasado en varias oportunidades comprar caños y que hay una pequeña diferencia. El diámetro es en realidad de media pulgada, pero es aproximadamente 12 centímetros, con lo cual vamos a usar eso como referencia. Digamos, yo en este momento le voy a dejar un poquito más, vamos a hacer como si nuestro caño tuviese hasta 14 por esa pequeña diferencia que puede haber, pero eso lo va a condicionar lo que vamos a colocar después como tornillo para la sujeción, ¿sí? Va a depender de qué tan grande sea esto, el tornillo que vamos a necesitar y obviamente el tamaño del caño que va a entrar. La idea esta es poder hacer un soporte de cortina para dos cortinas, pero con la posibilidad de poder usar el caño fino, ya que es normal ver los barrales más gruesos que existen los dobles, pero es difícil encontrar estos para los caños finos más normales, digamos, que hay en muchas casas, ¿sí? Para este proyecto vamos a necesitar utilizar dos cilindros a los que vamos a darle la mayoría de lados posibles, una medida de 22 por 22. La altura de todo el proyecto va a ser 10. Vamos a duplicarlo, dejarlo por aquí un cachito. Luego vamos a utilizar un cubo que las medidas van a ser 72 de largo, 72 de largo por 15, por el mismo alto que teníamos el resto, 10. Lo vamos a reservar. Vamos a generar otro cubo. Para este vamos a tener en cuenta algo. Va a depender de la cortina que vamos a colocar. Si la cortina es más pesada, conviene darle un poco más de largo, porque esto es lo que va a hacer el anclaje contra la pared, ¿sí? Si la cortina no lo es tanto, o podemos probar, podemos hacerlo. Vamos a hacer el caso de este, va a ser de... Perdón, esto, le vamos a dar 50. Esta medida la podríamos variar hasta 60 más o menos para que no quede muy largo el anclaje contra la pared, ¿sí? Y lo siguiente es lo mismo. Vamos a darle, en este caso 8, yo lo estoy haciendo con una cortina más o menos liviana, o dos cortinas en realidad livianas, pero también va a variar cuando lo imprimamos la cantidad de la densidad del material. Bueno, hay varios tips para poder modificarlo. Pero en general con estas medidas va a ser bastante resistente y la altura va a ser la misma. En este caso, vuelvo a decir, las medidas serían 8 por 50 o 50 por 8, pero lo podríamos llevar hasta 60 por 10, por ejemplo, respetando la misma altura, obviamente, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a llevarlo para acá y vamos a trabajar con esto. Primero vamos a hacer esto, nos vamos a tener que asegurar que estos estén alineados en los centros como siempre. Y una vez que los tenemos alineados, vamos a desplazarlo 8, que lo podemos hacer contándolo con el teclado. Lo movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto ya lo podríamos agrupar para trabajar directamente sin que se nos mueva. Listo, ya tenemos, ¿ven? Lo podemos llevar sin problema, ya son un solo grupo. Luego vamos a hacer lo siguiente, vamos a alinearlo. Esto es importante, digamos, a ver, vamos de vuelta. Esto lo vamos a alinear con esto, al centro. Pero, ¿qué pasa? La separación que vamos a tener va a depender del largo que queramos darle, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros deberíamos darle, por ejemplo, entre lo que es la parte esta de la circunferencia y la parte esta del anclaje contra la pared, le podríamos dar como mínimo unos 28, pero puede variar dependiendo del espacio que nosotros queramos utilizar, ¿sí? Eso van a tener que tomar medida, van a poder revisarlo contra los cuadraditos siempre como hacemos acá, ¿sí? En mi caso, yo creo que esta medida está bien, lo podemos desplazar un poquito más, esta es la forma de hacerlo. Supongamos que esto está bien, vamos a dejarlo en 28, ¿sí? Antes de agrupar esto, podemos elegir en darle una forma como la que se veía al principio del video, donde vemos que esto es un poquito inclinado. Para eso podemos utilizar una figura de techo o cubos
Eso lo vamos a ir viendo. Básicamente la idea es girarlo a 90. Siempre es mejor así. Lo llevamos al plano. Y esto lo tenemos que trabajar un poquito a mano, ¿sí? Vamos a darle una medida acorde a lo que estamos buscando. Lo mismo que el ángulo. Solamente después del otro lado lo despejamos, ¿sí? Vamos a pasarlo a modo hueco para poder ver lo que hacemos. Acá es donde vamos a cambiar la inclinación levemente para darle el ángulo que nosotros queramos, ¿sí? Supongamos que yo quiero... No tiene que ser muy pronunciado, porque si es demasiado pronunciado, yo creo que... Ahí está bien. Esto hasta alcanza, ¿sí? Si es demasiado pronunciado se nos va a afinar demasiado la pieza, entonces al afinarse demasiado corremos riesgo de que se debilite en esta parte. Fíjense que tiene solamente uno. Lo que vamos a hacer es un clon de este. Vamos a llevar por el otro lado. Y vamos a espejar, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer que tenga ahí y ahí. Solamente un poquito. Entonces vamos a seleccionar estas tres piezas y las vamos a agrupar. ¿Ven? Tiene una pequeña inclinación. No demasiado, vuelvo a decir. Esto no importa. Esto lo vamos a seleccionar ahora sí y lo vamos a agrupar. Perfecto. Esto, en realidad todo deberíamos agrupar. Vamos a seleccionar todo este conjunto y vamos a agruparlo. Ya es uno solo, ¿ven? Empieza a tomar un poquito de forma. Y ahora vamos a necesitar generar dos cilindros de diámetro interno del tamaño que habíamos dicho originalmente. Si nuestro caño tiene 12, le tendremos que dar un poquito más. En realidad es recomendable entre 13 y 14. Yo en este caso, como dije antes, al comienzo del video, vamos a darle 14. Acá ya no importa el alto. Y vamos a tener que alinearlo con esto. Al centro. Acá. Y esto lo vamos a tener que llevar a mano. Hubiera sido recomendable hacerlo. Al principio, quizás. Fijamos que está en el centro, coincide con esto. Tenemos una pequeña diferencia acá. Lo podríamos desplazar, pero no está mal. Tenemos que hacer un clon de este también para tenerlo. Lo llevamos, lo desplazamos hasta acá. Seleccionamos todo, agrupamos. Y nos faltaría hacer dos cosas más. La primera, vamos a hacer un cubo de 20 por 20 y lo vamos a girar a 45 grados. Lo vamos a duplicar, lo vamos a llevar para acá. Y este lo vamos a arrimar así, hasta que llegue a la parte de esto, ¿sí? Vamos a seleccionar y vamos a agrupar. Lo mismo con este, lo vamos a llevar hasta que toque el vértice. Ahí está. Importante, tiene que estar lo suficientemente apoyado sobre este lado como para cubrir toda esa cara y que no nos quede metido hacia adentro como había pasado al principio, ¿sí? Lo mismo, seleccionamos, agrupamos. Y luego nos faltaría hacer lo mismo que habíamos hecho en otros videos anteriores. Vamos a darle la mayoría de lados posibles. Vamos a hacer las cabezas de nuestros tornillos. Vuelvo a decir, yo los que utilizo son tipo autorroscantes para Durlock. Así que más o menos las medidas son estas, son de 8 por 8, podemos darle 2. Y luego la medida del diámetro de lo que es el tornillo en sí es de 8 milímetros, ¿sí? Entonces vamos a hacer simplemente 8 por 8. Perdón. Las medidas internas son de 4 por 4. Entonces deberíamos alinear esto. Seleccionar, agrupar. Lo deberíamos girar a 90 grados.
Bueno, puede pasar al revés, así que lo espejamos, es lo mismo. Luego lo vamos a duplicar, vamos a llevar uno para este lado. Este lo vamos a seleccionar junto con este, vamos a alinear, pero ahora lo importante es alinearlo al centro de esta forma, ¿sí? Esto no es necesario alinearlo más, simplemente lo vamos a llevar a mano, porque no tenemos forma sino de... Ahí está. Bueno, acá es un tema importante. Vamos a seleccionar y vamos a agrupar. Esto es lo que yo me refería, ¿ven? Ya empieza a tomar forma. Esto, si yo lo hubiera prolongado un poco más hacia aquel lado, esto generaría menos inconveniente a la hora de colocarlo. Pero como todo, esto hace que crezca bastante el tamaño de nuestro soporte. Entonces es algo a tener en cuenta dependiendo del lugar, dependiendo de lo que estemos haciendo, o como dije antes, el tema de la cortina, cuánto pese, ¿sí? Vamos a seleccionar y alinear. Nuevamente llevamos para acá. Y por último nos quedaría hacer otros cilindros. Máximo de lados. Pero a estos les vamos a dar 3×3. Porque serían más o menos el tamaño de los tornillitos que yo conseguí, que son como los de los portacortinas normales. Alineamos al centro. Y esto también lo vamos a tener que duplicar. Llevamos para acá. Esto debería quedar lo más centrado posible. Entonces vamos a ir viéndolo como... Si nos pasamos no importa, lo que no tenemos que hacer es esto, no tenemos que atravesarlo de lado a lado. Es conveniente ponerlo solamente de un solo lado. Seleccionamos, agrupamos. Lo mismo con esto. Seleccionamos. Una vez que está en la posición correcta, agrupamos. Para dar los detalles finales vamos a utilizar un cilindro de 20-20, también colocados al máximo. Este vamos a duplicarlo, vamos a dejar por este lado. Vamos a tener que hacer que coincida. Del primer punto donde estamos viendo que se ven los bordecitos estos, uno más. Ojo con esto porque podemos jugar, dependiendo de cómo lo hayamos dejado, la separación y esto, podemos modificar el tamaño de los círculos. Por ejemplo, acá podríamos cambiarlos por un poquito más chicos, podríamos agrandarlos, podríamos meterlo uno menos, uno más, pero va a modificar la fuerza mecánica que tenga esto. Yo en este caso lo voy a dejar así, sí, quizás no quede tan lindo, pero va a convenir. Recuerden que esto que estamos diseñando no es solamente para que quede bonito, sino que además de bonito tiene que quedar funcional. Y la fuerza mecánica que tiene que generar esto y no romperse en ninguna parte es lo más importante, ¿sí? En ese caso, vamos a ver lo que yo me refería, queda con estos pequeños detalles. Si nosotros lo modificáramos, vamos a deshacerlo, y yo cambiara, por ejemplo, esto por 21×21, ya podríamos desplazarlo y cambiaría la forma. O podríamos hacerlo de... En realidad conviene figuras pares. Podríamos hacerlo en este caso de 22×22. Y cambia. Ahí cubre un poquito mejor, pero no profundiza tanto. Entonces yo esto lo selecciono. Y vamos a ver la diferencia entre este borde y este borde, ¿sí? Hacemos 22×22. Y hacemos lo mismo que antes. Seleccionamos, lo movemos, agrupamos y listo. Ya nos quedó. Si te gusta mi contenido, recuerda suscribirte al canal, likear el video y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los otros videos que subo.